Sí, sí, va. Bueno, buenas tardes. Y a mí me da mucha alegría que vea aquí a tanta gente conocida, ¿no? Tantas personas que han estado en Teatro de las Marismas en una época determinada o que han tenido relación con Teatro de las Marismas de alguna manera. Me da mucha alegría. Pues personas, no sé, estoy viendo ahí a Faustino, que nos hizo un cartel maravilloso, Los cabellos de Absalón. Eso es, lo tengo yo en mi casa. Para algo sirve él, pero yo tengo el original, ¿tú tienes el original? El original lo tengo yo. Miguel Díaz no ha podido venir, que también nos hizo un cartel también magnífico. Veo a Alonso, que nos hizo una escenografía del Rey de la Amazonia, que el otro día me enteré que se la debo todavía. O sea, que en mala hora lo llamé porque me dice: Antonio, todavía no me ha pagado la... Muchísima gente. Juan Manuel también, Seis Dedos, que él no se acuerda, pero él en la obra Lola, Lolilla, Lola, unos paneles que sacábamos, él nos los encoló y nos hizo allí como una cosa rara, una cosa... él nos lo hizo aquello también. Luego a muchísima gente, a Manuel Oliveira, a Miguelito, a Juanlu, evidentemente, a mi Piti de mi alma, el mejor técnico de luces y sonido del mundo. En fin, y luego gente del mundo de la cultura como Juanjo, como Paco Revuelta, como José Luis Ruiz, César Corpa, en fin, todas las personas que estén aquí. Tereñez también nos hizo un cartel magnífico para Viva la Blanca Paloma, que no se pudo hacer porque era otra época y no lo pudimos llevar a la práctica. Que me dijiste que lo ibas a traer y no lo has traído. No, oye, por culo. Me da mucha alegría, pero vamos a lo que vamos. Yo quería que Manolo estuviese aquí sentado porque, es de los primeros que estuvimos, pues es junto con Jesús, como he dicho, con María, conmigo y con José Carlos, que ya no está entre nosotros, pues empezaron, por eso el estar aquí. Es un libro sobre el teatro independiente en Huelva. Yo le voy a dar, porque a las 9 nos tenemos que ir sí o sí porque nos echan, le voy a dar la palabra primero a Araceli, que ella es la directora de la editorial de la Universidad de Sevilla, y ella es profesora catedrática de lengua y literatura, ¿no? Lengua española de la Universidad de Sevilla. Ella, es la que han editado la universidad el libro. Pues nada, Araceli, todo tuyo. Sí, hay que dar. Vale, bueno, pues muchas gracias, Antonio. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer también a la Facultad de Empresariales de la Universidad de Huelva que esté acogiendo este acto, y por supuesto al Ateneo de Huelva por haberlo organizado, y muchas gracias a todos que habéis venido esta tarde a la Plaza de la Merced a acompañar a Antonio y a Mario en la presentación del libro. Yo estoy muy contenta de haberme podido desplazar hoy a Huelva para que os presente en esta segunda presentación de la que tenga yo constancia del teatro independiente en Huelva, Teatro de las Marismas, porque cuando el libro estaba recién salido del horno, en noviembre de 2022, Mario de la Torre, que en realidad es profesor de la Universidad de Granada y vive en Granada, se desplazó a Sevilla para presentarlo en el Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía, que tiene su sede en Sevilla, pero yo no lo pude acompañar porque resulta que coincidía exactamente en el día y en la hora con otra presentación que teníamos organizada ese día.
Así que bueno, esta va a ser la primera vez que yo por fin lo acompañe a él en la presentación de este libro. En aquella ocasión no lo dejamos solo, lo acompañó la subdirectora de la editorial Universidad de Sevilla, la profesora Elena Leal. Bueno, esta vez que ya sí por fin he podido coincidir con Mario, pues me alegra que haya sido un año después de que le concedieran por este libro el premio Lorca 2023 al mejor libro de teatro. Otra vez me perdí ese acto porque Mario me avisó, le han dado un premio al libro y yo tenía otro viaje, otra cosa en la agenda. Pero bueno, así por lo menos puedo felicitarte públicamente por el premio Lorca. Y bueno, como tenemos poco tiempo y además parece que todos los que estáis en el público tenéis muchísimo más que decir que yo sobre el Teatro de las Marismas y querréis escuchar también a Mario, yo no voy a entrar en el contenido del libro, pero sí me gustaría por lo menos adelantar que esta monografía, como se desprende de su propio título, pues lo que analiza es la escena cultural onubense en el periodo comprendido entre los 60 y 80. Ahora que están aquí todos los protagonistas, si estáis en desacuerdo con algo del contenido, le pedís responsabilidad al autor. Nosotros en la editorial respetamos lo que digan nuestros autores. Si él se ha equivocado, él asume la culpa en solitario. Bueno, luego entiendo que Mario nos va a explicar por qué de toda la escena de teatro independiente él decidió decantarse por el teatro de las Marismas, pero sí sé por el libro que fue uno de los ejemplos más notables de la escena independiente nacional y sobre el que al parecer había un gran vacío en la bibliografía. Nadie se había ocupado de poner negro sobre blanco cuál había sido la trayectoria de esta compañía, que se fundó el año de mi nacimiento. Se fundó en 1976 por Antonio Rus, por Jesús Domínguez y por María García. Bueno, supongo que luego hablaréis del repertorio, de por qué fundasteis la compañía, de cuáles eran sus principales características, así que yo me voy a limitar a decir que para nosotros fue una gran alegría y una satisfacción poder acoger el libro dentro de nuestra colección específica de literatura. Me preguntaba antes Carlos Martín, el jefe de marketing de la editorial Universidad de Sevilla, por qué Mario había decidido publicar este libro en la Universidad de Sevilla y no en la Universidad de Huelva, que tiene también un servicio de publicaciones. No tengo ni idea, Carlos, seguramente por el prestigio de la editorial Universidad de Sevilla, que es de lo que yo hablo siempre en todos los actos. Bueno, porque ahora mismo es la editorial universitaria que tiene más sellos de calidad en edición académica, que eso a quienes no forman parte del mundo universitario pues es algo que les da bastante igual, pero a quienes forman parte del mundo universitario es algo que les importa mucho. La verdad es que yo tengo la suerte de dirigir una editorial académica que tiene el respaldo del equipo de gobierno, que tiene el respaldo del rector de la Universidad de Sevilla. No es fácil sacar tantos libros como sacamos nosotros al año, atraer a autores externos. Ya os digo que Mario no es profesor nuestro, es profesor de la Universidad de Granada, y en realidad eso solo se puede conseguir cuando el equipo de gobierno que tienes detrás pues te da el respaldo financiero y el respaldo en forma de personal técnico suficiente. De todas maneras, aunque el libro no se ha publicado en la Universidad de Huelva, nosotros tenemos muy buenas relaciones, buenísimas relaciones con el servicio de publicaciones de la Universidad de Huelva, así que si hay que hacer una reedición, creo que llamaré al director, le preguntaré si quieren reeditarlo con la Universidad de Huelva o hacer una edición digital, quizá con ellos, porque creo que es que el tipo de colaboración y de compañerismo que hay entre las editoriales universitarias españolas, la verdad que es ejemplar, así que bueno, creo que sería una manera de proseguir. Yo estoy muy contenta de que lo haya sacado en la editorial Universidad de Sevilla. De hecho, cuando tú nos propusiste el título, la colección literatura todavía no tenía sello de calidad en edición académica.
lo consiguió justo un año después, en 2023, por eso en la contracubierta de este libro no aparece el logo del sello, pero sí aparece en publicaciones posteriores, y eso significa que tu trabajo, entre otras cosas, ha contribuido a que consigamos ese reconocimiento. Pero yo simplemente ya le agradezco a Mario su trabajo, le doy la enhorabuena por ese premio y por el libro, le doy también la enhorabuena por la capacidad que tiene Mario de difundir su libro en redes sociales, presentándolo a premios, organizando actos. Yo la verdad que no es tan fácil conseguir un autor que se implique tanto con su obra, y como es muy difícil darle las gracias en público a alguien porque lo haga por todo ese tipo de actividades, pues otra de las cosas por las que yo estoy contenta, primero porque voy a conocer a todos los protagonistas del libro, y segundo porque te puedo dar las gracias en público por toda tu implicación. Muchas gracias, felicidades, muchas gracias a los fundadores del Teatro de las Marismas por vuestro respaldo también a este libro. Y aquí me quedo yo pendiente de todo lo que nos vayáis a contar para aprender y para emocionarme con vosotros en este acto. Bueno, buenas tardes, y en primer lugar quisiera iniciar dando las gracias al Ateneo de Huelva, a Antonio Ruz, por su presidente, por la invitación. También a Araceli López Serena, directora de la editorial Universidad de Sevilla, por haber tenido a bien desplazarse hasta Huelva para este acto, a la Facultad de Empresariales y a la librería Saltés también, que han puesto ahí un puesto con libros, por si les resultan de interés puedan adquirirlo al final de este acto. Bueno, la cuestión es que este libro nace por un interés personal. Yo soy de Almonte, de Huelva, y me interesa mucho lo que es el tardofranquismo y la transición. Yo incluso en mi tesis doctoral aplico una teoría de la literatura a lo que sería la cultura española de esos años, y resulta que, bueno, tengo un gran interés, ¿no? Y resulta que investigando para otra cosa, de un libro que salió sobre Almodóvar y la cultura de esos años, de repente me encuentro un proyecto de investigación que desarrolla el Museo de Arte Reina Sofía, el Centro de Documentación del INAE, que es el organismo que se encarga del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura, el Instituto del Teatro de Barcelona y también el Museo Nacional de Teatro de Almagro, un proyecto sobre el teatro independiente. El teatro independiente, para que se hagan una idea, durante esos años del franquismo solamente existía, digamos, generalizando mucho, tres tipos de teatro. Por una parte, estaría lo que es el teatro comercial, un teatro que no podía arriesgar porque por la censura, por el franquismo, pues evidentemente no podían innovar mucho, por una parte por miedo a que el público no respondiera por ese teatro más vanguardista, y por otro lado porque no se podían hablar de cuestiones políticas, por cuestiones básicas de la censura, ¿no? Era un teatro que estaba caduco, que no avanzaba y que no proponía nuevos modelos. Por otra parte estaba la universidad, a través del TEU, el Teatro Español Universitario, que dependería del Sindicato Español Universitario, después del Frente de Juventudes, que a pesar de esa afiliación, que tampoco se presupone como muy abierta a lo que sería innovar e intentar arriesgar en lo que sería sus temáticas, es un pequeño oasis para que se desarrolle teatro, un teatro de innovación, un teatro de vanguardia, e incluso con un socialismo incipiente, que a veces están más o menos disfrazados y en otros casos incluso es más explícito. Y junto a ello se desarrolla también un decreto que permite que se formen compañías de teatro de cámara y ensayo, un teatro experimental. Pero claro, solamente para una representación. El objetivo de ese tipo de organizaciones era que se pudiera traer lo que estaba sucediendo en el resto del mundo a España, donde no pasaba teatralmente nada interesante, ¿no? Que evidentemente sí pasaban y cosas muy valiosas, ¿no? Pues bueno, la cuestión es que en ese panorama comienzan jóvenes que sienten que no están siendo representados por lo que se ve en los escenarios, por lo que el tipo de teatralidad que hay que tampoco le llama la atención, porque lo ven como algo ya muy pasado de moda. Comienzan a agruparse y a generar grupos de teatro. Eso se va a llamar con el tiempo teatro independiente, un teatro que se va a formar fuera de lo que serían los órganos de poder o del circuito comercial y que va a posibilitar pues
pues irrumpan una nueva generación de artistas que muchos conocen, ¿no? Simplemente por mencionar un caso, en Los Goliardos, que es una de las compañías más importantes, participa Pedro Almodóvar y allí conoce Haciendo las manos de Sartre, conoce a Carmen Maura, todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Pues bueno, son ese tipo de nombres que comienzan a experimentar en esos años que son del final de una dictadura, o parece que cada vez se acerca a ese final de dictadura y esa transición, y donde, bueno, pues parece que es un momento sumamente interesante para la creatividad en todas las artes, sobre todo en el teatro. Así nace lo que es el teatro independiente, y resulta que, vuelvo otra vez a lo que acababa de decir, entre 2015 y 2017 estas 4 instituciones crean un proyecto nacional, un proyecto para recuperar lo que es el teatro independiente en España, ¿no? Para darle el lugar que se merece, aunque evidentemente siempre se ha escrito y siempre está ahí como un referente claro en la historia del teatro español. Y resulta que seleccionaron 27 compañías. 27 compañías, evidentemente con una concentración mayor en Madrid y Barcelona, una cuestión obvia, ¿no? Grandes capitales, grandes ciudades, y de esas 27 compañías había algunas andaluzas. Cuando comienzo a ver el listado de compañías que conozco, que conocía, que había leído mucho, están Teatro del Mediodía, Esperpento, etcétera, etcétera, y de repente aparece Teatro de las Marismas, y veo Huelva, y digo, no me lo puedo creer. O sea, de verdad, en un proyecto de esta envergadura hay una compañía de teatro independiente que se llama Teatro de las Marismas y es Huelva. Comienzo, evidentemente, un investigador a hacer búsqueda bibliográfica, base de datos de periódicos, y no encuentro absolutamente nada desde el punto de vista académico. O sea, encuentro noticias, referencias, críticas en base de datos del CIRA, el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, pero no encuentro absolutamente nada. Comienza ahí una investigación que nos lleva hasta hoy, ¿no? Que realmente nos reúne lo que sería el resultado de ese intento, de ese vacío, ¿no? Sobre todo me parecía muy frustrante que como nubense nadie se hubiera preocupado por esa compañía, mientras las otras tienen presencia muy grande en manuales, tienen presencia muy grande en historias del teatro. Resulta que el Teatro de las Marismas no aparecía, pero estaba ahí, entre esas 27 compañías nacionales. Bueno, comienzo a investigar, comienzo a contactar, las memorias fallan, me falla a mí, nos falla a todo el mundo. Pues claro, era intentar reconstruir todos esos años, ¿no? Evidentemente mucha dificultad, contactando con muchas fuentes. Aquí aprovecho para agradecer a todo el mundo que se prestó a ser entrevistado para intentar recabar todos esos datos que no estaban claros. Y bueno, y de ahí surge este libro, El Teatro Independiente en Huelva, Teatro de las Marismas, que, como ha dicho Araceli, a lo mejor tiene errores, y si me lo dicen yo encantado, porque siempre esto es aprender y mejorar, pero sobre todo que quede constancia lo mejor posible de lo que sucedió aquí. Una de las páginas más interesantes del Teatro Nacional, una compañía que nace gracias al empuje de Jesús Domínguez, María García, Antonio Ruz, Manuel Esteves, y que se funda en el 76, en el año de nacimiento de Araceli, y con el apoyo de gente también muy importante del teatro como Poica o Kitty Mamber, ¿no? Están ahí apoyando lo que sería el proyecto. Es un proyecto teatral que va a durar, continúa gracias a Antonio Ruz, ¿no? Ese proyecto de Teatro de las Marismas, y va a apostar por un teatro muy rompedor, un teatro que habla sobre lo social de una forma muy desenmascarada, ¿no? En esta obra, que evidentemente es pequeña, me ocupó unos 2 años de investigación, pero claro, no podíamos tampoco hacer un volumen más grande, no tendría mucho sentido tampoco. Se analizan 3 obras. Simplemente para mencionar las 3 obras que aparecen, una es Lola, Lolilla, Lola, 2 años después de que se creara la compañía. Después de hacer teatro de títeres, teatro infantil, pues comienzan a pensar un montaje para adultos. Es la historia de una joven que se queda embarazada, es abandonada y de repente se tiene que dedicar a la prostitución, ¿no? Es muy interesante esos personajes de mujeres fuertes que desarrolla en la escritura Jesús Domínguez, y con ese tipo de mujeres que son muy poderosas, ¿no? Por tanto, en el año 78, justo iniciada la transición, una mujer de una prostituta que se tiene que desenvolver y no cuento el final, no hago spoilers, pero ya verán el final, qué interesante es.
Por otra parte, la otra obra que se recoge de madrugada, que es lo que hace, estrenada en el año 81, que versa sobre una latifundista que fracasa en América y regresa a Andalucía e intenta seguir con ese modelo de latifundio. Por una parte está evidentemente el mensaje político, lo que sería ese abuso sobre los jornaleros del campo, y además la obra es muy interesante, está ubicada entre el año 31 y el año 36, entre lo que sería esta latifundista y su sierva, la persona que la atiende, que se llama Rocío, y que viene del campo y que, pues, abusada continuamente por lo que sería esa justicia de poder, mientras que se cuelan continuamente referencias a través de la radio de revuelta de los jornaleros, ¿no? Por lo tanto, esa historia política ahí muy presente. Y la tercera obra que seleccioné para intentar ilustrar un poco cuál era el espíritu de Teatro de las Marismas es la Viva la Blanca Paloma, o sea que estamos aquí en Huelva, y que realmente no solamente es una comedia a tres, entre José Carlos, Antonio y María García, eran los actores que interpretaban esos tres personajes, que van camino a Rocío y de repente, también con una burla del señorito andaluz y demás, el año 85, cuando se estrena esta obra, que después fue también representada por otras compañías, y que también recoge muy bien lo que es el sentir popular, que no lo he dicho, que está muy presente en Teatro de las Marismas. Aparece mucho flamenco, por ejemplo, desde lo que serían desde esas primeras obras hasta su final, con las obras que Antonio Ruz también ha puesto en acción en los últimos años. Bueno, tenemos poco tiempo y yo realmente, después de tanto investigar archivos y entrevistas por teléfono, realmente lo que me apetece es escucharle, así que no hablo más. Muchas gracias. Bueno, a mí lo que me apetece es eso, que hablemos. Yo se lo planteé a Mario, yo creo que lo importante, lo he hablado con algunas de las personas que estáis aquí, hablar de una época determinada de Huelva que fue, yo creo que muy rica culturalmente, donde surgieron, pues aquí tenemos a José Luis Ruiz, surgió el Festival de Cine Iberoamericano, que ahora va a cumplir 50 años, cuando el festival... Yo tengo una duda hoy, en Guadalupe me va a reñir. Yo, por un lado, soy el presidente del Ateneo y tengo que quedar políticamente bien, correctamente, no meterme con nadie, pero por otro lado soy Teatro de las Marismas y ahí, pues, todos me conocéis. Cuando el Festival de Cine era el Festival de Cine, no la cosa chuchurría que hay ahora. Entonces, José Luis fue una parte muy importante de la cultura. Yo quiero agradecerle desde aquí que cuando nosotros, ha hecho mención antes Mario, cuando presentamos, nosotros veníamos de Teatro La Tabla de Granada. Jesús Domínguez, María García, ellos de Granada van a Madrid, de Madrid van a Sevilla, allí nos conocemos y allí estamos con Teatro La Tabla de Granada. Y un teatro flamenco, un teatro así, algo parecido a La Cuadra, que tenía muchas cosas, connotaciones con La Cuadra. Jesús ha sido siempre un amante grande del flamenco. Cuando allí las cosas ya están yendo mal, pues vemos dónde nos podíamos ir, dónde podíamos fundar una compañía de teatro profesional. Entonces vemos distintas opciones. Aquí en Huelva estaban los Padres de Jesús y de Inmaculada, que están aquí, Manolo y Carmen, y bueno, pues decidimos que para acá, porque ahí había una seguridad para ellos, sobre todo, porque yo estaba en Sevilla, el que pudiéramos fundar la compañía aquí. En esa compañía en un principio estaba Jesús Domínguez, evidentemente, porque es parte fundamentalísima, María García, estaba Poica, estaba Paco, no me acuerdo, uno de Zaragoza, un actor magnífico de Zaragoza, estaba Kitty Mamber, y presentamos el proyecto en la Casa de la Cultura a las distintas instituciones, y quien únicamente nos ayudó y nos apoyó, yo quería haber traído hoy el recorte de prensa, pero como soy un desastre no lo he encontrado, José Luis.
José Luis Ruiz, que entonces era concejal en el ayuntamiento, fue el único que estuvo aquel día allí, lo presentó y nos apoyó y nos ayudó. Bueno, como aquello no sale, yo me voy cada uno un mochuelo a su olivo y Jesús y María se quedan aquí y entonces empiezan a funcionar realmente con Manuel Estévez y con José Carlos Gómez. Y ellos 4 son realmente los que empiezan. Manolo se va a Canarias porque él se iba a los veranos, él iba a los veranos allí a trabajar, a sacar dinerillo para estudiar magisterio aquí, y me llaman porque lo habían contratado, yo creo que José Luis también los había contratado para las Colombinas. Cuando os acordáis que en las Colombinas se hacía teatro allí a la entrada, eran otros tiempos. Y ya pues ya me fui quedando. Bueno, grosso modo, luego hay, como siempre ocurre, cuando hay necesidad de todo el mundo estar muy apretado y muy juntos, cuando las cosas van bien empiezan ya las diferencias, que queremos tirar por aquí, queremos tirar por allá. Jesús y María se van a Murcia y crean el Teatro de la Abuela, ¿no era? O del Viaje. Y nosotros nos quedamos aquí en Huelva y ya se incorpora Juan Luis, que venía de Sarmiento, Piti, que venía también de Sarmiento, Ana, que venía de Sarmiento, Cinta Entenza, que estaba aquí en Huelva, se incorpora, y luego ya se desarrolla esto y van incorporándose otras personas a lo largo del tiempo. Yo solamente, y ya hablamos todos de lo que era el movimiento cultural en aquella época. Ahora ha entrado Crisanto, que estuvo con nosotros, llevaba la furgoneta, porque Jesús conduciendo, tu hermano conduciendo, era un desastre y eso era un peligro andante. Crisanto llevaba la furgoneta, nos compuso la música de Lola, Lolilla, Lola, la compuso Crisanto. Él fue miembro de los fundadores también de Jarcha. Gaby iba a estar hoy aquí con nosotros y su mujer Agu, pero Gaby sabéis que está con Alzheimer y se ha disculpado Agu que tiene un ataque hoy y que no podía estar con nosotros. Yo quería puntualizar cositas características de Teatro Las Marismas. Teatro Las Marismas fue un grupo como muy popular. Una compañía muy popular, a diferencia de las compañías exquisitas que había, Teatro del Mediodía, donde yo estuve también, Esperpento, o Los Goliardos, o Ditirambo, estas compañías que eran muy exquisitas. Teatro de las Marismas era más popular. Nosotros teníamos muy claro que queríamos llegar a todo el mundo, y por eso, mientras que ellos actuaban en universidades o en grandes festivales, nosotros también hicimos algún gran festival, pero sobre todo nos interesaba por un tema de conciencia política, podríamos decir, o humana, o no sé, compromiso social. Íbamos a los pueblos, a las plazas, si hacía falta pasar la gorra, pasábamos la gorra, literalmente. Llevábamos las canastas como en la película de Fernando Fernán Gómez, ¿no? Las canastas de mimbre, o sea, eso muy importante. Otra cosa, la defensa del hablar en andaluz culto, evidentemente, siempre lo hemos tenido muy en cuenta. Cuando esas grandes compañías exquisitas que hoy defienden eso, y me refiero a Mediodía y a Esperpento y toda esta gente, pues decían que no, que había que hablar castellano. Nosotros siempre apostamos porque había que hablar en andaluz, que era nuestra forma de hablar. Eso también muy importante. Y luego nosotros, mientras que estas compañías también, yo no estoy criticando que eran magníficas y fantásticas, nadie va a discutir lo magníficas que eran, yo digo las diferencias. Mientras que estas compañías usaban mucho el teatro de Bertolt Brecht, es decir, porque era una crítica política muy... estaba la política por encima de lo artístico, nosotros, estando comprometidísimos, porque ya digo que íbamos de pueblo en pueblo, que no queríamos utilizar el arte, el teatro, como herramienta política tan descarada como se utilizaba en aquella época.
que está bien porque era una época muy, muy especial. Pero evidentemente en las obras que se escribía Jesús o que elegíamos, vamos a ver, Lola, Lolilla, Lola plantea el problema de la prostitución. Y estamos hablando del año que tú... 78. Estamos hablando de la prostitución, que ahora parece que quiere salir una ley del prosenitismo, no sé qué. Estamos hablando del tema de la prostitución en aquella época. Estamos hablando del poder judicial, sale un juez que toma unas decisiones, como que hoy está tan de boga, en boga, ¿no?, el tema del poder judicial. Hacemos obras como Ferdinando el Toro también, en el año no sé cuánto fue Ferdinando el Toro, que hablaba sobre el tema del maltrato animal. Es decir, hicimos obras sobre la contaminación, cosas que estas grandes compañías, que eran grandísimas compañías, pero ellas no estaban en eso, estaban en otra cosa. Esa es la diferencia, y quizá por eso, porque siempre éramos como los hermanos pobres, íbamos a las reuniones de estos señores exquisitos, que se llevaban todas las perras, lo dije en Sevilla, lo digo aquí, eran los que se llevaban todas las perras siempre, todas, de Andalucía, pues siempre nos trataban como... Bueno, hubo 2 o 3 años que fuimos la compañía de teatro independiente que más trabajó de toda España. Llegamos a tener más actuaciones que días tiene el año, así de claro. Y bueno, creo que hicimos un trabajo y no sé, que ahí queda. Yo no sé si Manolo, ¿tú quieres comentar algo de aquellos tiempos? Sí, bueno, yo contaba con sentarme ahí, yo venía a sentarme ahí y me he atracado y me he sentado aquí. Se me ocurren 1000 batallitas, pero de abuelo cebolleta, que creo que no ha lugar. Sí que creo que es interesante comentar, voy a intentar decir cosas que no haya dicho Antonio. Entonces, en la parte cultural, cuando se monta Teatro de las Marismas o cuando se funda, había ya un recorrido a nivel musical con Harcha y con otros grupos, había un recorrido a nivel de artes plásticas y de pintura con 6 dedos. Es que me encanta ver aquí la primera fila. Había un recorrido con el cineclub y después con el Festival de Cine Iberoamericano, y quizá el espacio que no estaba ocupado era el teatro. Yo creo que ahí Jesús acertó de pleno, trayéndose, como ha explicado Antonio, la compañía, fundándola en principio con un proyecto mucho más ambicioso, que después se queda un poquito más corto. Carlos y yo éramos 2 chavales que hacíamos teatro aficionado, y Jesús, como en ese momento, como bien ha explicado Antonio, se ve solo con María, está aquí en Huelva, necesita empezar a funcionar para ganar unas perrillas, y nos ficha a Carlos y a mí. Nosotros, evidentemente, no teníamos ni idea de que esto iba a ser una compañía de teatro profesional independiente. Sabíamos que estábamos haciendo teatro, nos lo pasábamos muy bien, y a partir de ahí yo creo que sí, que se ocupó con mucha consistencia ese espacio teatral. Ya vino Jesús, yo, como él ha comentado, yo he sido un poco el guadiana del grupo. Yo estuve 7 años, pero no han sido 7 años de corrido, sino que tenía ausencias, unas más largas, otras más cortas. Y como digo, esa es la parte, yo creo, del aspecto fundacional cuando se crea el grupo, que nosotros realmente es verdad que lo vivíamos de una manera alegre, divertida, con compromiso, porque es cierto que había compromiso social, había compromiso, pero al mismo tiempo teníamos 17, 18 años y nos apetecía mucho pasarlo bien, y en el grupo nos lo pasábamos genial, ¿no? Y otra parte de la compañía que Antonio no ha mencionado y yo sí quiero comentar es la parte que complementaba a los grandes montajes o los montajes importantes que se hicieron. Yo creo que la primera obra que se montó, que estrenamos en el antiguo Salón de Sindicatos, que recuerdo que Gaby me maquilló a mí, que estaba Juan José, que es ese momento ahí que te quedas para siempre, ¿no? Bueno, pues digamos que el gran salto se pega con el montaje de Lola, Lolilla, Lola, que es cuando de verdad se monta una obra con cuerpo, con un presupuesto ya serio para lo que era Teatro de las Marismas. Habíamos vendido o habíamos llevado al desguace la furgoneta, la Ebro 108, y ya teníamos una grande que cabía en los decorados y cabía todo. Pero como digo, Antonio no ha comentado nada de las marionetas y del teatro infantil. Y era una parte importante dentro de Teatro de las Marismas, porque
aparte de llegar a otro público distinto de una manera fácil, porque montar el Tabanque se montaba en nada, porque se hacía en cualquier plaza de pueblo, porque también en el teatro infantil pasaba igual, allí había una escenografía que era muy rudimentaria y Antonio, María y Carlos, pues ellos montaron una obra que llegaba muchísimo a los niños. Yo recuerdo la interacción con los niños era bestial. Y esa parte quiero ponerla en valor yo también, Antonio, porque me parece que fue una parte importante, aparte que le dio a Teatro de las Marismas muchas galas, muchos bolos que hacer por ahí, baratitos, pero que ayudaron a que la compañía creciera y que con eso que se recaudaba pues pudiera vivir la gente mejor y a la vez ir creciendo como compañía, ¿no? Entonces, poco más. Lo demás son todas batallitas y chascas que, como comprenderéis, son muchas. Así que muchas gracias, Antonio, por haberme hecho sentarme aquí. Y si ahí tengo que decir algo más, pues lo intento. Sí, porque éramos teatro de repertorio, realmente llevábamos. Hoy buscando en papeles antiguos veía en casa como que llevábamos en Ronda, en un festival en Ronda, como del año 80 y poco, y Teatro de las Marismas. El Pirata Marseco de títeres, Bobos y Rufianes de no sé qué, y llevábamos como 4 obras al mismo tiempo, ¿no? O sea, que esa también es una diferencia con los exquisitos del teatro de... Bueno, era el espejo en el que nos mirábamos mucho, por lo menos en no, yo no me ha interesado, no, a mí no me ha interesado. Bueno, yo hace solamente un apunte sobre lo importante que es el teatro popular y lo que representó, sobre todo porque giraron por todas partes. Era un teatro muy ambulante y que no se le caen los anillos de actuar por lo que fuera cualquier tipo de dinero, ¿no? Aquí os voy a leer un fragmento de un artículo que se publicó en el Odiel el 21 de agosto, donde hablaba de la situación del teatro, cuando se crea Teatro de las Marismas. Dice: el público de Huelva es un público virgen y no colonizado por el teatro. En una encuesta realizada en la provincia, el 85% de los encuestados desconocían si el teatro podía encontrarse entre sus espectáculos preferidos, porque o nunca lo habían visto o, como mal menor, en un par de ocasiones. Y eso que muchas respuestas procedían de la burguesía media y de profesionales liberales. Por eso hay que crear en el público incentivos y mostrarles que el teatro puede ser una alternativa como lo es el cine a nivel de espectáculo. Esto lo decía Jesús Domínguez en el año 77 y gracias a todas las marismas mucha gente pudo ver el teatro en Huelva. O sea que la importancia es fundamental. Sí. Bueno, pues yo lo que quiero ahora que, no sé, que hablemos entre todos, porque aquí está Juan José Oña. Persona de Jarcha, del mundo de la cultura como gestor cultural, magnífico. Juan Manuel, un artista para mí a nivel mundial, y lo digo de verdad, no lo digo de... Cuando yo digo las cosas, las digo de verdad, me las creo. Está César, también un hombre que con la Garrocha tuvo una importancia grandísima en Huelva, en el mundo del teatro. Está José Luis Ruiz, que voy a hablar de él, fundamental en la historia, ya he dicho, del Festival de Cine. Luego en lo último que tenía, como era, de la fotografía, Latitudes, que por falta de apoyo, yo me hubiera gustado que hubiera habido hoy aquí algún político de cualquier signo, yo no me callo, pero no hay ninguno y se les ha invitado, bueno, porque a lo mejor esto no interesa. ¿Quién más está de la cultura? Bueno, está Amparo Marín, mi Amparito Marín, que ella siempre ha estado con el tema del teatro, actriz, magnífica actriz. Y siempre ha estado alrededor, ha ido a muchos cursos que hemos hecho. Bueno, Amparo, Manolo Oliveira, también de los miembros de Teatro de las Marismas, de Josefito Figuraciones, porque montamos Juan Ramón Jiménez cuando no era el trienio Juan Ramoniano. O sea, porque nosotros siempre hacíamos las cosas o antes o después. Cuando estaban las perras, no, éramos así de avispados y de listos. Entonces hicimos Josefito Figuraciones, que quiero agradecer desde aquí Juan Cobo Wilkin, el que nos ayudase
con aquel montaje. Entonces él era el que llevaba la fundación y nos ayudó. Hicimos Crisanto, miembro fundador de Jarcha, que nos hizo la música, venía con nosotros en la gira, nos tocaba la música. Me acuerdo de una gira por Erda, por Cieza, por no sé cuánto. Bueno, Juan Luis, que él ha seguido la trayectoria por su cuenta con Búho Teatro, un titerero, ¿cómo es? Titiritero, bueno, magnífico, magnífico. Empezó haciendo cosas, El Principito, que hicimos, una maravilla. ¿Quién más? Bueno, Miguelito, Josefito Figuraciones, aquí lo tenemos, que lo hizo. Juana no ha podido venir hoy. Alonso, él también canta magníficamente bien en el cuento de la Luna Nueva, que eso fue de Andante Teatro, pero él colaboró ahí, cantaba con Jesús y con María, hizo las escenografías Tenemos a una señora también, a Xiomara, que es una magnífica actriz, la tenemos aquí con nosotros. Digo, para que hablemos de la cultura de Huelva, de lo que fue y cómo estamos ahora. Tenemos a Manolo Correa, un hombre, bueno, ¿qué les voy a decir de Manolo Correa? Faustino, Tereñez, ¿qué os voy a decir también de ellos? Personas fundamentales, magníficos pintores, increíbles pintores. Piti, el mejor. Mi Piti es el mejor. Aparte de que es del Betis, es el mejor. Técnico, el mejor. Bueno, está Inmaculada, la hermana de Jesús, que también ha tenido ha estado ahí en aquellos momentos duros y los buenos, estuvo ahí. Manolito Andásegui, también en aquella época estábamos ahí todos juntos, estábamos alrededor. Laura, que ahora, Laura Cuesta, que ella está también con el tema de la interpretación. Virtudes, que yo te dije que lo iba a contar, ella estuvo en Teatro de las Marismas y tuvo el debut más magnífico que pudo tener. Hacíamos Bobos y Rufianes en una caseta de las colombinas, las antiguas colombinas. Teníamos un carro de esto como de los cómicos antiguos, y ella tenía que salir a escena, y cuando le toca salir a escena se tropieza y hace y no cayó al público pues de milagro, porque no cayó al público, estaba de los nervios la pobre. Esa fue su debut en el teatro. Lo solucionaste magníficamente. Bueno, tenemos a Ana, tenemos a Javier Ceballos, también el trabajo que él ha hecho aquí en Huelva con el teatro, pues también su grupo de teatro magnífico. Y bueno, y tenemos a Paco, que también ha estado en el tema de la gestión como político en Diputación y ahí ayudó, y luego él como cantautor también, un magnífico cantautor. Y luego a muchas personas que quieren muchísimo la cultura, mis ángeles de mi alma, que la quiero yo un montón. Bueno, que hablemos un poquito, que hablemos, si queréis, de que digáis cómo era aquella época. Yo creo que es increíble. Ahora se nos ha ido, ¿cuándo murió? Ayer murió la Moni, ayer murió. Ayer se enterró. Bueno, se nos ha ido también una persona que ha tenido que ver también con la cultura. Una de las primeras cosas que a mí me llevaron, que yo no me acuerdo nunca dónde era por el Matadero en los años 70 y algo, que había por allí como una salita que actuaba ella y actuaba. ¿Te acuerdas de eso, Faustino? Eso es. Pues los años 70 y algo me acuerdo, en fin. No sé, que hablemos un poquito el tiempo que nos queda como media horita de... Que a mí lo que realmente está preocupante y muy triste es cómo están todo lo que vivimos en aquella época, si quieres, se me escucha quizás, y la situación del teatro aquí en Huelva, la situación actual. ¿Se me escucha ahora? Sí.
No, ¿cómo es el ambiente del teatro aquí en Huelva en este momento, ¿no? Habiendo vivido aquellos momentos tan maravillosos, ¿no? ¿Cómo ha ido todo? Yo creo que a lo mejor nos hemos acomodado todos un poquito, ¿no? Porque es que incluso el teatro infantil, que yo lo he vivido con vosotros, ¿no? con Marisma, y es que no hay nada ahora mismo, ¿no? O sea, esos trabajos que se hacían en las propias guarderías, íbamos directamente a las guarderías, o a lo que estabas comentando tú, Antonio, cuando íbamos a los pueblos con Ferdinando, ¿no? Y cómo ha ido desapareciendo poco a poco ese ambiente teatral en Huelva, ¿no? Es un poco, a mí me alucina, ¿no? Yo no sé si es que nos hemos acomodado todos un poquito, ¿no? Y nos da un poco igual, y bueno, aparte del apoyo, ¿no? La falta de apoyo también, ¿no? Hacia este tipo hacia el teatro, ¿no? Que es lo que nos une ahora mismo, ¿no? Esa es mi preocupación, de cierta manera. Bueno. José Luis. Perdona. No, habéis estado nombrando los boleados. Yo conocí a gente de los boleados allí en Madrid, a Ana María Drac, que también fue cantante, se llamaba Antonio Navarro Campos, y no, el otro era el nombre, yo no sé cómo se llama. Era el nombre, eso, ¿no? Y estaba casada con el director de los boleados, después también conocí en un pub donde nos reunimos la gente de la música, a Carmen Maura, a Javier de Campo, a mucha gente también estaba. Por cierto, además de cantar, también tuve contacto con el cine. Yo participé en una película de Joselina Molina, que fue la primera mujer que salió de la Escuela de Cinematografía de Madrid, ¿no? En fin, y ahora pues estoy volviendo también haciendo cosillas, ¿no? Intentando, más que nada por placer. En aquellos tiempos todo el mundo estábamos aprendiendo, había también un contexto que era muy diferente al actual, estaba la dictadura o los primeros años de la transición, que éramos todos aprendices, en definitiva, de muchas cosas. Y en todas las artes, al final, lo que se hace, lo que se expresa, lo que se manifiesta, tiene que ver con ese contexto social donde se desarrolla, ¿no? Entonces yo lo que sí me gustaría preguntarte, Antonio, es una especie de comparativa entre lo que era entonces en cuanto al tipo de teatro que se hacía, la calidad, la temática, la intencionalidad que había, todo eso. Habla de compromiso. Te pregunto si ahora hay compromiso en el teatro que se hace, ¿no? Me gustaría que hiciera una comparativa entre el teatro de entonces y el teatro de ahora. Si lo puedes circunscribir, a bueno, pues estupendo, pero si no, que te amplíes a lo que es Andalucía y a lo que es el resto del Estado, en función de una coyuntura que pasamos ahora mismo que es muy diferente y que creo que, entre otras cosas, seguro que también se reflejará en la obra de arte y en la forma de interpretar. Porque algo también que repito de continuo cuando me hacen una entrevista es que la experiencia vital tiene que reflejarse en la forma de interpretar en cualquiera de las artes escénicas que haya, sea en la música, sea en el teatro, en el cine o donde sea. Sí. Pues sí, has dicho varias cosas. Una, no me quiero que nos vayamos sin nombrar a una persona del teatro que es fundamental, no a nivel de Huelva, sino a nivel de España y de Europa, que es José Luis Gómez. Y él cambia cuando viene aquí de Alemania, cambia la percepción que teníamos la gente que hacíamos teatro, que hacíamos cursos y esto, porque nos dedicábamos a ello, porque habíamos estudiado arte dramático. Cambia y nos damos cuenta de que estamos como muy en pañales, ¿no? De que realmente aquí no hay una preparación fuerte y de base y de fondo. Y José Luis, no me quería ir sin nombrarlo, pues si no se entera y me riñe, que es fundamental, pero a nivel español, ¿no? Y luego con respecto a lo que dice, vamos a ver, entonces era una época determinada que estábamos, como bien has dicho, veníamos nosotros tenemos obras, Lola, Lolilla, Lola, que la tengo aquí, creo que sale en el libro, la clasificaron S, ¿os acordáis? Obra clasificada S, porque era la censura y llegabas a los sitios y estaba allí el señor y no pues decía que le ibas a tocar el culo, no decía el personaje que le tocaba el culo y te decían que tenías que decirle que le iba a tocar el pompi, así de ridículo era, y si no, no te dejaban actuar. Entonces eran unos tiempos de mucho compromiso. Hoy en día yo ese compromiso social no lo veo en los artistas.
ese compromiso que había cuando esa huelga encabezada por Juan Diego de los actores en Madrid, ese compromiso no lo había. La huelga famosa de Marina Leda, que allí estuvimos Teatro de las Marismas y otras compañías pasando toda una noche allí haciendo una obra detrás de otra, con todas las personas que estaban allí en Marina Leda, con Gordillo, pues ese compromiso que yo creo que es que ni se les pasa, pienso, tampoco tiene por qué pasársele. Yo creo que hoy están más en el tema artístico o en el tema de buscarse la vida. Aquí tenemos a una persona que se intenta buscar la vida como es Amparo y que se la busca, y yo creo que están que los actores, yo hace poco en el Festival de Niebla veía a Gabriela Flores, una actriz magnífica argentina, pareja de Carmen Portacelli, que es la directora del teatro, ha sido del Español hasta hace poquito tiempo. Y ella me lo decía, ¿no? Una persona con una gran preparación y esto, y me decía, pues coincidimos en Buenos Aires con Gandolfo, y me decía, Antonio, es que yo ahora lo que tengo es que buscarme la vida, y entonces ella me hablaba del compromiso artístico, ni siquiera del compromiso social, sino el compromiso artístico que había adquirido en Buenos Aires con la escuela de Gandolfo, como todo muy puro, como podía ser José Luis cuando viene de Alemania. Ella decía que ese compromiso artístico lo tenía que dejar a un lado y hacer pues una comedia de Aristófanes que era, pero una cosa como para salir del paso, para sacar las perras, las obras estas que montan las compañías. Entonces, por ahí está. Y en Huelva Capital, pues yo no veo tampoco movimiento teatral, me refiero de enjundia, de peso, de si se hacen cosas, ¿no? Pues hacen cosas, Laura está haciendo cosas, Xiomara hace cosas, pero de potencia, de crear una compañía con todos sus avíos y con todo su pasar, esto yo no lo veo ahora en Huelva, y yo creo que porque no hay ese compromiso, ni no sé. Son tiempos distintos, Paco, son tiempos distintos. Pero yo me creo que a todos los niveles, ¿no? José Luis, en el cine, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la...? No, tú no, en el cine. ¿Que cómo está la cosa en el cine, en Huelva? Sí, dáselo a José Luis, que si no, no. Y luego lo trae. El cine comercial, mejor no hablar. El cine ahora mismo, lo que ponen en nuestras pantallas, o son películas de efectos especiales, o de dibujo. Entonces, te tienes que refugiar a lo mejor en la televisión, no las películas de televisión, sino algunas películas señeras que las tienes que revisar, y realmente es una acción maravillosa. Yo, dejando el cine, yo quería entrar en el teatro. Yo personalmente he sido siempre un gran aficionado al teatro, porque a través de mi hermano, estaba en Madrid estudiando, y después yo estuve en Londres, y en Londres vi muchísimo teatro, al principio sin entender nada, no hablaba inglés, después ya fue distinto, y he visto gente maravillosa. El Dorado de Seo Rivera, me acuerdo, maravilloso. Cuando volví a Huelva, pues justamente quise y volví al ayuntamiento. Bueno, antes fue el Cine Club Huelva, el Cine Club Huelva antes de Educación y Descanso, pero sí todo, aunque teníamos siempre forcejeo por la administración, pero el grupo nuestro vencía siempre. Y poníamos lo que nos daba la gana, aunque había que pedir permiso, como ya justamente como en el teatro, desde el ayuntamiento. Nunca ponderé suficiente a los alcaldes que tuve, que no tenían nada que ver con, en principio, de la política. Diego
Sayago y Carmelo Romero, incluso hasta los propios concejales que me dejaron absoluta libertad para organizar lo que fuera. Entonces, el teatro se hizo durante 2 años el marzo teatral. El marzo teatral que justamente era un punto de encuentro del teatro independiente, ¿no? Incluso hay que recordar Tabanque, dirigido por Joaquín Arvide, de Sevilla, Esperpén, etc. Y yo era un gran defensor del Teide en Madrid. José Carlos Plaza, que ya hoy en día es uno de los hombres más importantes del teatro en España, pues era actor. Yo lo he traído como empresario que le costó la factura, para hacer una obra que se ha puesto aquí recientemente, que no tiene que ver mucho con el original, que era Historia del Sol, de Albi, y ahí eran 2 personajes. Eso lo hacíamos en los 30 pesos. Los 30 pesos con el cuento del café teatro, que no era el café teatro a la usanza, porque el café teatro era algo frívolo, ¿no? Allí pusimos cosas de gran categoría, a través de Tabanque y a través de Teide. Y bueno, yo realmente ha sido un forcejeo constante con la administración, pero que realmente al final hacíamos lo que nos daba la gana. A mí muchas de las veces me decían de la Dirección de Cooperación de Turismo, que era lo que llevaba la cultura entonces, no se te vaya a ocurrir empezar el festival sin tener la autorización. Y nosotros empezamos. Y no pasaba nada. Únicamente me acuerdo que en marzo teatral, una vez el director de Oviedo, que era un inteligente pero muy especial, un antagonista, y entonces puso el periódico, escribía que la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Huelva estaba constantemente quebrando los principios fundamentales del movimiento. Pero bueno, nosotros seguíamos. Qué escalofrío. Y después, hablando de José Luis Gómez, a José Luis Gómez, estando en el ayuntamiento, pues a José Luis era amigo de mucho tiempo, anterior. Entonces lo traje, como delegado de cultura municipal, lo traje a hacer un programa doble, digamos, de teatro, que era Informe con la Academia y el pupilo que es el tutor, de Kafka y de Picarano. Lo traje por un día, lo hacíamos, no se pasaba, que el teatro o estaba cerrado o costaba mucho dinero, porque en el ayuntamiento de aquel entonces, los años 70, vivían duro. Y entonces lo hicimos en el salón, hoy salón digamos de pleno. Montamos allí un escenario, claro, y como era un monólogo, no había ningún tipo de problema. Lo traía por un día, gustó tanto, y además en ese momento José Luis no era conocido apenas, gustó tanto que tuvimos que repetir para otro día. Y José Luis, quédate y vamos a repetir. Fue un buen éxito. Bueno, eso es lo que yo puedo decir, porque realmente podía hablar mucho, demasiado, ¿no? Pero bueno, estamos en un sitio público donde realmente hay personas que quieren hablar. Sí. Yo quería, José Luis, ahora que me he acordado, quería dar las gracias, porque no sería honesto, a una persona que nos ayudó mucho en sus principios a Teatro de las Marismas. Y no era precisamente una persona de izquierda, ni lo es que es Toni Mancheño. José Antonio Mancheño, que era en aquella época delegado del Ministerio de Cultura, porque todavía no había Junta de Andalucía, no había autonomía. Él ayudó mucho a Teatro de las Marismas, siempre estuvo dispuesto, íbamos, no teníamos ni que pedirle cita, le tenía dicho a la secretaria que nos dejara entrar, incluso fue algunas veces a Madrid a solucionar temas de subvenciones.
tengo que decirlo porque aunque sus ideas políticas no están con las mías, pero fue un hombre culto, un hombre educado, un hombre correcto y que ayudó mucho a Teatro de las Marismas, sí. Vamos a ver, una cosa que no... quien tiene o ha tenido una profesión como la mía, de muchísimas horas de trabajo en día, de muchísimos viajes, y encima padre de familia numerosa, ha tenido muy poco tiempo de ir a espectáculos ni a cosas, incluso prácticamente no. Me suena Teatro de las Marismas, pero ni sé dónde actuaba, ni de oído. Pero ya jubilado y viudo, vi en el Gran Teatro una obra de que fue profesor mío, quien recuerda a la salvaje San Gil, y la hizo una compañía de Huelva, cuyo nombre no recuerdo, pero sé que el director se llamaba Javier. Ahí está, Javier Ceballos. Y una actriz también. Luego te digo que pues no, era eso que me extrañaba, no sabía dónde actuaba, y en el Gran Teatro. Bueno, nosotros actuábamos por todas partes. En las fábricas íbamos a actuar, a las fábricas de aquí, que cuando hacían el día, tenían un día para el trabajador, no sé qué, en la Plaza de las Monjas. Me acuerdo de una obra de títeres también, hablando de esto, de que siempre hemos estado, cuando todavía no se hablaba tanto del tema de la ecología o de la contaminación en Huelva, me acuerdo de una cosa que montamos de títeres que se llamaba La celulosa huele a rosas, y era una crítica sobre la contaminación que había en Huelva, ¿no? Sobre la contaminación que había en Huelva. Pero actuábamos a donde nos llevaban y a donde nos llamaban, y allí íbamos, ¿no? Sí, no teníamos escrúpulos en eso. No teníamos escrúpulos. En muchos colegios. Ferdinando el Toro, que ya digo que era una cosa pues contra el maltrato animal, que hoy está... Pero es que cuando lo hicimos no era así. O Viva la Blanca Paloma, o De Madrugada, que era ahí se trataba el tema de la homosexualidad de mujeres, ¿no? Y el tema de los señoritos, evidentemente, y estamos hablando de hace muchísimos años, que hoy en día dice, bueno, sí, pero es que eso es normal, ¿no? Pero en aquella época no era normal. Es como lo de la Moni, en aquella época no era normal, y tuvo la valentía de estar ahí y de dar la cara. Bueno, Juanjo, tú que has sido fundamental en esta historia. Lo que recuerdo en aquella época es que éramos más jóvenes. Éramos bastante más jóvenes, y cualquier tipo de comparación con lo que se puede estar haciendo ahora, o por dónde va el funcionamiento de las compañías, sería una especulación, porque las circunstancias son tan distintas, los escenarios han cambiado tanto en lo político, en lo social, en lo económico, en los gustos, en los intereses de la gente. Es decir, es muy difícil establecer comparaciones de una noche. Yo me imagino, estaba hablando de los comienzos, y yo recuerdo en la esquinita esa donde servía de almacén, yo servía de almacén y de vivienda y de todo, en la calle San José. Esquina calle La Palma. Claro, yo recuerdo haber ido allí y no me imagino hoy ni a la gente más volcada en hacer teatro, con más ganas de hacer teatro, no me la imagino viviendo en esa condición. Es decir, que como tampoco me imagino a la gente que quiere hacer música, pues cargando y descargando la furgoneta y el equipo de sonido, y ahora prueba el sonido, y ahora actúa, y ahora carga otra vez la furgoneta, y ahora coge la furgoneta y vete a otro sitio. Pues tampoco me imagino. Es decir, lo que
y ahora, como antes, imagino que cada uno maneja los intereses en función de lo que le ha tocado vivir y la época que le ha tocado vivir. A mí yo no me atrevo a hacer comparaciones en ningún sentido con respecto a aquella época. Muy bien. Era muy bajo. Juan Lun, tú que has seguido estás con los títeres, una compañía magnífica, y además es el que lleva el UNIA de España, es el que llevas tú, o lo de los títeres de que hace Unima. Venga. Yo, en aquella época para mí fue maravilloso. Yo lo que sé, lo que hago y me mantengo en este mundillo, a pesar de la situación, es gracias al Teatro Sarmiento, donde empecé, y el teatro que se veía en mi pueblo era el Teatro de las Marismas cuando llegaba al pueblo, si no, no se veía teatro, y luego cuando entramos a formar parte de Marisma. Yo estuve, no sé, fueron 6 años, una cosa así, no fue mucho, pero aprendí en esos 6 años a crear una compañía, mantener una compañía, llevar una compañía, dirigir una compañía, y bueno, llevo 37 años con mi propio grupo. Lo que yo sí quería decir, como decía Juanjo, no se puede comparar, pero yo tengo un dolor muy grande con nuestra tierra, con Andalucía. Los andaluces, los artistas se tienen que ir. A Sevilla tenemos el festival más antiguo de marionetas de España. 45 años cumple el próximo festival. Todavía no hay una salita de títeres en Sevilla, todavía no hay una sala de exposición donde las exposiciones de las marionetas de los artistas estén expuestas. Hay un gaditano, Paco Peralta, de Cádiz, tiene el premio de la Academia en Madrid, se fue a vivir a Madrid, tuvo que hacer su vida en Madrid, y su exposición, que es una exposición magnífica, está en Segovia. Y debería estar en Cádiz. José Luis Gómez en Madrid montó lo que montó, pero es que lo que José Luis Gómez ha hecho por el teatro en nuestro país, podría estar en nuestra ciudad. Y eso es lo que está pasando. En la época que yo estuve había mucho movimiento. Había trabajo, había funciones, había circuitos de la Diputación. Los propios actores eran contratados por la Diputación para ser técnicos en los municipios, y había escuelas de teatro en los pueblos, o sea, se hacían cosas. Yo llevo 37 años en Sevilla, y yo hace que no vengo, por ejemplo, a trabajar a la provincia de Sevilla, sino hace 10 años, hace más, que no vengo a hacer una función a Sevilla. A Huelva. A Huelva. Y es que pregunto a la gente y no conozco si hay compañías nuevas en Huelva. No conozco si hay compañías de títere o compañías de teatro. No lo sé. No suena. Y yo creo que eso es necesario, el apoyo de la provincia, de la ciudad y de los teatreros, evidentemente. Marisma ha hecho mucho. Cuando se tenía el local donde se daba clases, se tenía una especie de escuela de teatro, ahí surgieron un montón de jóvenes actores y de gente interesada en el mundo del teatro. Pero si no tenemos escuela, si no tenemos funciones, si no se apoya a los artistas tienen que ir a otros sitios. Y ahora pensamos en Huelva, digo, es que hay 2 o 3 provincias andaluzas que están muy paradas culturalmente. Y una de ellas es Huelva, me da muchísima pena. Bien. Y yo creo que no solo en Huelva, eso ocurre en toda Andalucía, porque en otras comunidades sí hay más apoyo, creo, por lo menos se quejan igual. Pero especialmente con Huelva, ahora que he venido, pues lo digo. Muy bien. Paco, muchas gracias por venir. Juanlu aquí que va a hablar, quiere a Juanjo. Lo que acaba de decir Juanlu me lo dice cada vez que me veo con José Luis Gómez. O sea, me dice que es que esta ciudad es... O sea, que no es ya que lo diga él o que lo diga yo, que lo dice el grande, el maestro, que esta ciudad es muy particular. Sí. No, que me apuntaba Alicia algo que me parece de cualquier forma, y es hablar de la absoluta vigencia
que tiene el teatro de Jesús Domínguez, que ha sido los textos de Jesús Domínguez, que han sido el núcleo fundamental a nivel de alimentación tanto de las marismas como de Andante, ¿no? Y a mí me parece que aunque en la estructura formal de las obras, bueno, pues los caminos que se apuntan ahora van en otra dirección, pero en el contenido me parecen todo lo que yo te recuerdo me parece de una absoluta vigencia. Tú has hablado de Madrugada, tú has hablado de La Banca de la Ropa o de Lola Lorillalo, yo estoy recordando El Hueso de la Fritura o Voces Blancas y me parece que son textos que hablan de cosas que desgraciadamente todavía hoy son denunciables y dignas de Bueno, pues ¿alguien quiere tomar la palabra para que nos dé lugar que a las 9 Manolito, mi Manolito? Y ahora nos hacemos la fotito. La fotito nos hacemos, ¿vale? Primero una con las personas que han pertenecido o han colaborado con Teatro de las Marismas, ¿vale? Y luego ya los que queráis os apuntáis. Bueno, yo quería recordar, hemos hablado mucho de la aportación del Teatro de las Marismas escénicamente, ¿no? Pero quiero también recordar, porque pertenezco a una generación de actrices y actores que fuimos alumnos vuestros, la tarea pedagógica tan importante que se realizó. Tú venías de trabajar con Gandolfo en Argentina, lo transmitiste todo lo que era el método. Jesús fundó el aula de teatro de Huelva, creo que es importante recordarlo, donde vinieron un montón de profesionales de gran nivel. El aula creo que fue muy significativo para toda una generación de actores y actrices, como digo, que seguimos luego en el oficio. Y claro, ahí hay que recordar también la tarea de Jesús, que estando en Diputación la formó, aparte de su tarea como dramaturgo, poeta, autor de letrillas, en fin. Y bueno, y la labor de María, de todos los profesores que vinieron, de Pepe Luis, de Bernardo, me acuerdo la de Camacho, por ejemplo, la de Pepe Camacho. En fin, que os agradecemos de corazón también la labor pedagógica que realizasteis con vosotros. Gracias. Sí, porque eso fue algo que también tenía claro Jesús, María, y teníamos claro todo, el tema de intentar trasladar aquellos conocimientos que teníamos, pues trasladarlo a esas personas que estaban interesadas. Aprovecho para decir que en octubre voy a dar un pequeño seminario de un par de días en la Universidad ya lo anunciaremos, en la Universidad de Huelva. Hoy ha estado aquí con nosotros, lo que pasa es que se ha tenido que ir Javier Fito, también fundamental, una persona que hizo mucho, que ha hecho mucho por el teatro, pero lo decía Manuel, la escuela que había de teatro que creó Jesús en el antiguo psiquiátrico, los talleres que había, 20 y tantos talleres en la provincia de Huelva, era la provincia de España donde más talleres de teatro había. A mí me llamaban para felicitarme de la Escuela de Arte Dramático de Sevilla, me llamaba Paco Piñero, Emilio Rivas, Justo Ruiz, para felicitarme porque había en un curso, se habían entrado 5 alumnos de Isla Cristina, de un pueblo, a estudiar arte dramático. Es decir, todo ese tipo de cosas se han ido perdiendo. Es que se han ido perdiendo, es que es la realidad, no es ponernos nostálgicos ni cualquier tiempo pasado fue mejor, es que se ha perdido. Y las cosas que hoy perviven, como el Festival de Niebla y todo eso, se crearon en aquella época. Esta es la tozuda realidad. Pero ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. Me ha encantado verlo y muchísimas gracias.